pregunta, ahora me la voy a hacer como si fuera tú, y me preguntaras a mí, hasta el momento, ¿para qué sirvió la tragedia del Yeseo? ¿Para qué ha servido? Lamentablemente, en una sociedad que padece, tú sabes, de una memoria muy corta, para lo único que sirvió fue para que Antonio Espaillá y el Yeset, ellos han contratado una especie de compañía que no es la aseguradora, representada por un abogado, pero es una especie, yo te diría, como de ajustador de seguro que se ha acercado a nosotros para tratar... por ejemplo, una persona que perdió a un ser querido versus una persona que simplemente, que salió lesionada. O sea, eso podría cambiar el tipo de demanda. Lactó a su hijo bajo el efecto de las drogas y el niño murió, y a esa madre le impusieron una sanción de prisión de 20 años. Y aquí mueren 235 personas y hay 100 y pico de heridos. Y nuestro ordenamiento penal lo que plantea. ¿O tú has podido palpar si las personas que se acercaron a ustedes entienden, están convencidos de que el dueño tuvo que ver sí o sí con esta tragedia por su presumible inobservancia, dejadez, descuido y demás? Salvador Catrén es uno de los abogados que actualmente está representando a víctimas de la tragedia del Jet Set. Y con él vamos a compartir, o él más bien con nosotros, cómo será este proceso. Salvador, tienes actualmente a 8 familias. Y me nace preguntarte si has podido ver que el sentir o espíritu de cada una de esas familias es demandar, ya que el propio Antonio Espaillat dice que las familias con las que él ha hablado no tienen interés en demandarlo. De entrada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y como decía, efectivamente, en nuestra firma Catrén y Vega estamos representando ya en términos jurisdiccionales. Nosotros tenemos 8 familias que han decidido ir a los tribunales fundamentalmente, básicamente a perseguir que se haga justicia a raíz de la tragedia sucedida en el Jet Set entre la noche del 7 y el 8 de abril de este año. Cuando se habla de demandar, aquí hay un aspecto ambiguo. La gente quiere demandar porque siente que es una tragedia y que la única forma de retribución posible que queda es la económica. ¿O tú has podido palpar si las personas que se acercaron a ustedes entienden, están convencidos de que el dueño tuvo que ver sí o sí con esta tragedia por su presumible inobservancia, dejadez, descuido y demás? Aquí y vi realmente la intervención que tuvo mi amigo el doctor Jacín con ustedes, y de verdad que independientemente de que yo soy abogado y nosotros por un tema de debido proceso, estrictamente de debido proceso, tenemos que esperar el informe de la comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para analizar desde el punto de vista técnico, tú sabes, el desplome del techo. No hay que ser necesariamente un científico para, como tú decías, poder percatar a ojo de buen cubero, a simple vista, que hubo negligencia, que hubo imprudencia, que hubo dejadez, violación a los reglamentos, falta de fiscalización, falta de cuidado, que dieron al traste con la caída del techo de la discoteca, que produjo entre una cosa y otra 235 fallecidos. Acaba de fallecer la semana pasada, sí, hay otra víctima, y estamos hablando de 100 y pico de heridos con lesiones permanentes, incapacitados por el resto de su vida. Entonces, si tú te fijas, inclusive en medio del espectáculo, empezó a brotar el techo, y Ruby Pérez en medio del espectáculo tuvo que parar su presentación. Todo lo que indica que, independientemente de que vamos a esperar el resultado del informe, aquí estamos hablando de un caso de una responsabilidad
totalmente imputable, obviamente, a la compañía per se, al vehículo jurídico que maneja la discoteca y a los dueños, concretamente a Antonio Espaillá y a su madre. Ahora, oye esta pregunta que viene por lo que se ha estado comentando. Hay quienes plantean que aquí quien tiene que pagar es el Estado. He escuchado incluso que a las víctimas les conviene más que la factura se les pase al Estado. Ahora, tú como abogado litigante experto, yo te pregunto lo siguiente. ¿Quién tardaría más en pagar? ¿El Estado o el propio Antonio Espaillat? Mira, para que se entienda, la estrategia de nosotros desde el punto de vista procesal es la siguiente. Nosotros queremos meternos lo menos posible en el embrollo del proceso penal, que obviamente hay una investigación que está abierta a cargo del Ministerio Público y las víctimas que nosotros estamos representando simplemente van a presentar en la Fiscalía del Distrito Nacional una denuncia penal como forma de participar y que se nos mantenga informados de ese proceso, porque meternos en ese berenjenal necesariamente pudiera, desde el punto de vista procesal, implicar que los procesos civiles y en responsabilidad patrimonial del Estado que estamos encaminando se paren. Entonces, tenemos una denuncia penal que estamos presentando, ya tenemos 8 demandas en los tribunales con audiencia fijada para el mes de julio en responsabilidad civil en contra de la compañía que maneja la discoteca, en contra de Antonio y en contra de su madre. Esos son procesos que se pueden extender. Yo te puedo decir, y eso lo digo de manera muy responsable, que Antonio Espaillá y el Jet Set, ellos han contratado una especie de compañía que no es la aseguradora, representada por un abogado, pero es una especie, yo te diría, como de ajustador de seguro que se ha acercado a nosotros para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo previo. Responsablemente te digo, estamos explorando la posibilidad, pero vemos que necesariamente no vamos a llegar a ningún lado, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias y esto no se resuelve a nuestro juicio con poco dinero. Entonces, aquí hay un tema fundamental de responsabilidad compartida. Yo no te puedo decir que qué dura más desde el punto de vista del proceso, la condena y la sanción, que perseguir directamente al Jet Set, a Antonio y a su madre, o irnos en un proceso paralelo que nosotros lo estamos haciendo. Tenemos ya los modelos de demanda. Nosotros vamos a entablar demanda en responsabilidad patrimonial del Estado. Nosotros vamos a demandar directamente al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Nosotros vamos a demandar directamente también el Tribunal Superior Administrativo, al MIBET, porque aquí hay un tema de responsabilidad compartida. Una cosa es la responsabilidad que tiene Antonio, la compañía que dirige la discoteca y su madre, y otra, la que tiene el Estado por la falta de supervigilancia en este tema. Ahí, porque aquí surge algo muy importante y revelador. Tú me estás diciendo que tú perfectamente puedes demandar al Estado y que el Estado pague y que eso no tumba por default una demanda contra Antonio, sino que pueden coexistir ambas demandas en paralelo. Absolutamente. Aquí hay un tema. Mira, eso que tú has dicho, es Absolutamente. bueno que se amplifique porque créeme que la gente, la sociedad civil no tiene eso claro. Aquí hay un tema de responsabilidad compartida. Una cosa tiene que ver con la negligencia, con la imprudencia de los dueños del Jet Set, y otra tiene que ver con la falta de supervisión del Estado, que no solamente en esa obra, si esto sigue así, pudiera pasar en muchas otras obras más. Tenemos un ejemplo ahora, de verdad sintomático pero interesante, el edificio de las Cortes, que está ubicado contiguo al Congreso Nacional del Poder Judicial, está siendo remozado, absolutamente remodelado, y eso fue al traste de la tragedia del Jet Set ahora en este momento. Pero yendo un poco más atrás en todo lo que planteaste, dices que ellos se han acercado a ustedes con una especie de firma ajustadora de seguro.
me imagino, y esto lo supongo, que es una empresa que te da un valor a la baja o al alza, tomando como parámetro lo que pagaría el seguro, ¿correcto? Absolutamente. Entonces, ustedes, en base a los montos que ellos han dejado caer, ven como que eso no va a llegar a ningún lado, porque, por ejemplo, si dijo 5 pesos, y ustedes, y esto es grosero, pero no queda de otra, si dijo 5 pesos y ustedes entienden que el estimado ha de ser 100, usted dice, bueno, pero si yo entiendo que son 100, él dijo que son 5, aquí no hay forma alguna de negociación. Es eso lo que ha pasado. Absolutamente. Inclusive nosotros, cuando se acercaron por primera vez, no teníamos todavía demanda desplegada en los tribunales. Y a raíz del acercamiento, que vimos que iba a ser absolutamente infructuoso, ¿me entiendes? Decidimos adelantar el tema de las demandas, porque por ahí no vamos para ningún lado. Es un tema sinceramente muy preocupante. Tú hablabas que no sé de dónde sacó Antonio Payá esa consideración, pero la recomendación de nosotros, y ya esto no tiene que ver estrictamente con un tema jurídico, es que todas las víctimas, todas las familias que perdieron madres, que perdieron hijos, que perdieron padres, que perdieron abuelos, compañeros, esposos, accedan a la justicia y demanden. Absolutamente todas, independientemente de este acercamiento que puede hacer este abogado ofreciendo arreglos. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que es la reflexión que debemos hacer. Hay que tratar de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y la única manera de que no suceda es estableciendo un régimen de consecuencias. Porque, te digo, y eso lo mencionaba en otro espacio al que acudí, la gente... Lotedon, en buen dominicano, arrancó adelante, y es que su sorteo del Agarra 4 ahora es los sábados a las 12 del mediodía. Sí, sábados a las 12 del mediodía es tu cita con la suerte, porque el Agarra 4 de Lotedon es a las 12 los sábados. Con los casos de corrupción se cansa, ve que los casos se entorpecen, se empantanan, pero con este tipo de casos donde murió mi padre, donde murió mi madre, yo no debería cansarme, debería tratar de llegar hasta las últimas consecuencias, porque como eso sirvió, ocurrió una vez, pudiera volver a ocurrir. Y fíjate lo que yo reflexionaba ayer. Si tú me hicieras una pregunta, ahora me la voy a hacer como si fuera tú, y me preguntaras a mí, hasta el momento, ¿para qué sirvió la tragedia del Yeseo? ¿Para qué ha servido? Lamentablemente, en una sociedad que padece, tú sabes, de una memoria muy corta, para lo único que sirvió fue para que tuviéramos una Semana Santa más o menos tranquila, y para que el gobierno dijera que hizo un operativo exitoso de Semana Santa. La gente se recogió, pero fíjate que después de ahí ya el caso pasa a un segundo plano, ya los medios de comunicación lo relegan. Entonces, la única manera... RCC Media lo relega. Esa RCC Media lo relega, obviamente con el poder mediático que tiene, pero la única manera de mantener esto vivo en la conciencia de los dominicanos es si las víctimas demandan y procuran una sanción. Oye, si la sanción del artículo 319 del Código Penal son 2 años, que sean 2 años, pero que sean. Porque ese es el mensaje que tiene que llegar, obviamente, a la sociedad dominicana y fundamentalmente al Estado. Porque vuelvo y te digo, aquí hay un tema. Yo planteaba lo siguiente, y esa es la tesis que yo tengo. Si yo estuviera en el poder político y tuviera que manejar una crisis sin dimensiones. Mira, yo acabo de llegar de Nueva York. Estaba atendiendo un asunto de salud de un familiar en Estados Unidos. Y caminando me topé con el monumento. De las víctimas del 11 de septiembre del 2001. Todavía tú llegas ahí y ahí se respira, ¿me entiendes? Un ambiente de consecuencia, un ambiente de reflexión, un ambiente de que esa sociedad neoyorquina y el mundo
¿me entiendes? Todavía tienen vivo y tienen fresco ese evento para que no pueda o que no ocurra de nuevo. Y ya nosotros vemos aquí, por lo que hablamos, porque puede ser que este consorcio mediático repliegue, tú sabes, el suceso, pero cómo se va muriendo, ¿entiendes? El tema de Jet Set. Y no podemos permitir, de verdad, no podemos permitir, y por eso nosotros como firma estamos incitando a la gente que demande independientemente de que propongan acuerdos, porque la muerte no se puede convertir en algo común en República Dominicana. Ahora, una reflexión que te toca como ser humano dentro del rol de abogado que te puede ayudar a perfilar mejor este tema y a la persona en cuestión, en este caso Antonio Espaillat. Cuando se acercan ustedes y le ofrecen una cifra que ustedes asumen que es totalmente desconectada de la realidad posible, eso no te sirve a ti para, en esa misma línea, ir percatándote de quién está en verdad detrás de esto. Algo así como que, bueno, él no quiso arreglar el techo porque no quiso invertir. Y él aquí ahora ofreciendo esto como que me hace sentido. Sí, aquí hay un tema y así es que yo lo veo, es verdad. Es un asunto de que el Jet Set, así lo veo yo particularmente, ya no como abogado, el Jet Set para Antonio Espaillat era un centro donde él hacía relaciones, fortalecía sus relaciones, donde él hacía negocios, donde vimos, como dice mi padre, la muerte es lo más democrático que hay en la vida, cómo la muerte unió, ¿me entiendes?, a personas de estratos sociales completamente diferentes, y como era un centro tan importante donde él replegaba todo de alguna manera su poder, porque lo tiene, los medios son un cuarto poder, y todas sus relaciones, él no quiso cerrar la discoteca. Quiso mantenerla abierta. Y vuelvo y te digo, no hay que ser un científico para darse cuenta de la violación a los reglamentos, de la negligencia y de la imprudencia, con todas las capas de fino que ya se sabe que tiene el techo, con el cambio de los plafones, con la carga que tenía el techo, con el aforo que él permitía ahí, porque era un lugar, un círculo donde él desplegaba sus relaciones de poder. Entonces, eso es lo que yo creo. No estamos hablando de un tema de dinero, porque por dinero no fue que pasó esto del techo, sino que ese círculo donde él hacía todo este tipo de relaciones, donde juntaba político, pelotero, empresario, clase social alta, media y baja, él no quiso detenerlo. Y por lo mismo, el poder es así, del tipo que sea, mediático o político, por no detener esas ambiciones y esas relaciones que él desplegaba ahí, pasó, a mi entender, lo que pasó. Ahora, cuando hablamos del aspecto penal, del aspecto civil, esa estrategia que has aplicado con tus clientes es la que debería seguir el resto de personas involucradas independientemente del nivel de daño. Por ejemplo, una persona que perdió a un ser querido versus una persona que simplemente, que salió lesionada. O sea, ¿eso podría cambiar el tipo de demanda? Absolutamente no. Mira, aquí y obviamente vemos lo mismo, ¿no? A nuestro juicio, independientemente de que el Ministerio Público nos ha recibido, ha entrevistado a nuestras víctimas y los lesionados que nosotros tenemos que afortunadamente quedaron con vida. Lo que no se sabe que es mejor o peor, porque cuando una gente pierde un pie, ¿entiendes? O cuando una gente tiene lesiones en la cabeza permanentes, tú no sabes, a veces no, la vida se torna tan difícil que uno no sabe qué hubiese sido mejor, si morir o quedarse vivo. El proceso penal, y ahí es lo que yo digo, las víctimas tienen que participar, pero queda el monopolio de la acusación en este caso, lo tiene el Ministerio Público. Entonces, independientemente del tipo de víctima, sea sobreviviente o sea un familiar que perdió a su mamá, a su esposo, a su hermano, a su tío, tiene que tratar de participar como denunciante en el proceso penal, pero que eso no empantane su proceso de resarcimiento. Entonces, al mismo tiempo, tiene que demandar civilmente, ¿entiendes?, en función a un daño, obviamente, material,
y a un lucro también cesante, lo que la persona, tú sabes, deja de percibir en función al daño que se le causó, y finalmente un resarcimiento moral. Todo eso en la justicia civil. Pero paralelamente, porque vuelvo y reitero, si yo hubiese estado en control del Estado, esto es fuerte lo que voy a decir, muy fuerte, yo hubiese buscado el dinero y resarzo a todo el mundo. Resarzo a todo el mundo. Y admito mi responsabilidad como Estado. Y después que yo lo haga, entonces veo lo que voy a hacer con Antonio Payá y con ese conglomerado de medios y con todo. Ese hubiese sido mi tesis. Y eso ha pasado. Eso ha pasado en otros países, obviamente, no con siniestros de este tipo, pero sí con derrumbe financiero. El Estado agarra y resarce a toda la víctima y después le entra a quien tiene que entrarle. Porque de verdad, la justicia dominicana ha avanzado. Hay procesos institucionales, la justicia se ha modernizado, puede que camine en términos de tiempo un poco más rápido, pero vamos a tener que tener mucha paciencia para que exista una sanción ejemplificadora que resarza económicamente a la víctima y todo este trauma social. Yo te hablaba del 11 de septiembre en Estados Unidos. Para nosotros esto es una situación muy parecida, pero vuelvo y te digo, ojalá que la muerte no se convierta en algo común y esto no entre en una memoria histórica escasa que tiene nuestra sociedad. Ahora, para cerrar, se cree y se dice que a Antonio Espaillat no le va a pasar absolutamente nada en su condición de hombre poderoso en República Dominicana. Ahora, Ramoncito Báez Figueroa era asquerosamente mucho más poderoso que Antonio Espaillat. Y de lo que se le acusó a Ramoncito, amén de que era una cifra económicamente, digamos, por las nubes, el hoyo aquel de 50,000 millones de pesos, pero 50,000 millones de pesos versus la vida de no menos de 236 personas, es muy posible que el consenso social se decante por las 236 personas. Así que no me hace sentido que Ramoncito Báez Figueroa se haya fumado 10 años de prisión y este elemento no le pase absolutamente nada en ningún sentido. Tu reflexión en ese aspecto. Vuelvo y te digo, yo fuera el Estado Dominicano y resarzo a todas las víctimas como tenga que resarcirle. Hay una película muy interesante que se llama ¿Cuánto cuesta una vida? Ahí hay una fórmula matemática que evalúa, tú sabes, en función sobre todo al lucro cesante, lo que hay que pagarle a cada quien. Yo fuera el Estado y resarciera. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos el tema y aquí está otra vez la responsabilidad patrimonial del Estado. Y aquí está Danilza que me está acompañando. Nosotros deberíamos reforzar nuestra demanda de responsabilidad patrimonial por ahí. ¿Qué ha pasado con el Código Penal que no se aprueba? ¿Por qué tenemos un texto, me entiendes, del siglo XIX que plantea 2 años de prisión para el homicidio culposo? En Estados Unidos, nosotros estamos revisando sentencias de este tema y por homicidio culposo involuntario como este, a la gente le imponen hasta 20 años de cárcel. Nosotros vimos un caso de una madre adicta a las drogas que lactó a su hijo bajo el efecto de las drogas y el niño murió y a esa madre le impusieron una sanción de prisión de 20 años. Y aquí mueren 235 personas y hay 100 y pico de heridos y nuestro ordenamiento penal lo que plantea es una sanción de 2 años de prisión. Entonces nada, al final, independientemente de que esto es un desastre sin parangón en República Dominicana, en el juicio Baninter habían una serie de tipos penales, estafa, abuso de confianza. Yo fui abogado de Álvarez Rente en el juicio Baninter, que dieron al traste con una sanción de cierta manera ejemplificadora. Nosotros, el compromiso con las víctimas, y por eso digo que a todo el mundo demande, que vayan a la fiscalía, que exijan, que así como hay movimiento de madre, de hijo en otros países, de detenidos, desaparecidos, se formen esos movimientos a nivel social y que esto no se olvide, porque si son 2 años, que sean 2 años. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos súper vigilantes. Le estamos mandando periódicamente actos de alguacil a la comisión que está preparando este informe, porque no vamos a aceptar
bajo ningún concepto, que salga de ahí una cosa que no sea lo que tiene que salir, que pruebe la negligencia, que pruebe la imprudencia. Y nosotros con el daño civil vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y lo vamos a hacer en el sentido de que obviamente en principio estamos persiguiendo a la compañía que maneja el YC, a Adriano y a su mamá, que tienen un patrimonio escasísimo. Antonio Payá y a su madre, que tienen un patrimonio muy escaso. Pero si nosotros al final tenemos que decir que declaren conglomerado económico a RCC Media con el YC, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Y es posible concatenar RCC Media con el Jet Set? Al final, si uno puede demostrar que aquí hay un conglomerado económico, yo te decía que, o ¿qué tú crees? Que RCC Media no se nutría del YC y el YC no se nutría de RCC Media. Absolutamente claro que sí. En ese espacio era donde se anunciaban las actividades del Jet Set. No solo se anunciaban. ¿Por qué? Porque él decía que él iba todos los lunes. Y que él hubiese estado ahí si no estaba en La Vega. Porque era un centro donde él hacía relaciones, donde hacía negocios. Y no lo hacía simplemente porque era el dueño del YC, sino por su participación y su papel en RCC Media. Entonces, al final, nosotros pudiéramos pedirle a un tribunal que declare que aquí hay un conglomerado económico. Porque de verdad, al final yo puedo conseguir por una víctima que perdió un pie. Pon tú que yo consiga 20, 25 millones de pesos de indemnización. Que poco. Pero lo consigo. Y después, ¿a quién se lo cobro? Adriano Payá tiene creo que es un BMW de hace como 7, 8 años, registraba su nombre y tiene 3 o 4 apartamentos. No tiene más nada. Su madre no tiene nada. La compañía que manejaba el YC no es ni siquiera la propietaria del inmueble. Entonces aquí hay que ver, porque independientemente de que yo decía que si son 2 años, sean 2 años, el Estado tiene que intervenir para que el resarcimiento económico se dé. Bueno, tú eres el primer abogado que yo escucho que plantea la posibilidad de echarle mano a RCC Media judicialmente a raíz de la tragedia del Jet Set. Y ahora entiendo entonces por dónde viene la preocupación de Julio Martínez Pozo. Vuelvo y te digo, nosotros tenemos que agotar primero el proceso contra quienes formalmente tenemos que agotarlo. Ahora, si nosotros no conseguimos ejecutar las sentencias que establezcan indemnizaciones, nosotros vamos a ir en contra de quien tengamos que ir, porque de verdad es una reflexión que nosotros hacemos como firma de abogados y que a nivel social y a nivel del manejo del Estado tiene que tener algún tipo de repercusión y de régimen de consecuencias. Si no, te lo digo, seguirán pasando cosas de este tipo y de otro tipo y vamos en rumbo ya en la República Dominicana a perder la capacidad de asombro. Y eso es terrible como sociedad. Bueno, Salvador Catrén, gracias por compartir todo lo que entiendes prudente de cara a este proceso que se avecina contra los propietarios del Jet Set, que podemos decir Antonio Espaillat o Antonio Alcibiades Espaillat alias Rasputín y familia. A ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, y hasta el próximo. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas
con Tomás en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers, comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomás en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort